Y buenos días con todos a esta sexta sesión de la serie de capacitaciones sobre resistencia a los antimicrobianos que hemos estado realizando bajo el proyecto ACT, que es el proyecto que apoya a los países en la implementación de textos códex sobre resistencia a los antimicrobianos. Como ustedes saben, el 29 de abril partimos con este ciclo de capacitaciones sobre resistencia a los antimicrobianos con el objetivo de fortalecer las capacidades de ustedes, ¿verdad?, de los participantes, para implementar programas de vigilancia sobre RAM, pero también de manera muy especial para fomentar el uso de los datos de la vigilancia en la toma de decisiones. Entonces, a través de estas sesiones hemos pasado por puntos introductorios sobre lo que es la resistencia a los antimicrobianos, qué son los antimicrobianos y cuáles son sus mecanismos de resistencia, técnicas analíticas de los laboratorios, y ya en la quinta sesión, la semana pasada, comenzamos a ver todos los aspectos epidemiológicos sobre el consumo y el uso de los antimicrobianos, y también los aspectos epidemiológicos sobre la resistencia a los antimicrobianos. Así que hoy, ya en nuestra sexta sesión, vamos a profundizar en el uso de datos de la vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones y para influir en las prácticas. Entonces, antes de darle la palabra a Mauricio Copo, quien ha estado liderando esta serie de capacitaciones, por favor les recuerdo mantener los micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, pueden levantar la mano, nosotros les damos la palabra, o bien ya al término de la sesión tendremos tiempo y espacio para hacer todas las preguntas que sean necesarias. Así que con esa introducción, Mauricio, te dejo para iniciar. Muchas gracias. Ya, ¿se ve mi pantalla? ¿Bien? ¿Sí? Se ve bien. Ya, excelente. Muchas gracias. Buenos días, nuevamente. Estamos hoy en nuestra sexta y última sesión de este programa sobre lo que decía Ángeles, uso de los datos de la vigilancia para toma de decisiones y para influir sobre las prácticas de uso antimicrobiano. Mi nombre es Mauricio Copo, yo soy médico veterinario, consultor de FAO para el proyecto ACT y trabajo en la Universidad de Melbourne en Australia y en la Universidad Andrés Bello en Chile. Y ahí están mis datos de contacto por si acaso tienen alguna pregunta que no se les ocurre ahora, me pueden escribir después o pueden hacerle directamente las preguntas a Ángeles. En esta sesión vamos a ver uso de información para informar políticas en salud pública y en sanidad animal, pensando en fuentes de datos, importancia en los reportes, análisis de situación y las partes interesadas, obviamente. Y como segundo punto vamos a hablar un poco sobre el uso de la información para informar estrategias de custodia de antimicrobianos y programas de uso juicioso de estos mismos, pensando nuevamente en la importancia de los reportes y también otros factores que se pueden considerar. Cuando hablamos de uso de la información para informar políticas en sanidad animal y salud pública, una manera fácil y sistemática de ordenar la cabeza un poco es pensando en cuáles son las fuentes de información que existen, y esto ya lo he mostrado en varias oportunidades en las sesiones anteriores. Es el sistema global integrado de vigilancia de la resistencia y del uso que ha implementado el cuadripartita, el Comité Cuatripartita de las Naciones Unidas junto con la Organización Mundial de Sanidad Animal, en que tenemos los datos de resistencia y uso en personas, que los recopila la Organización Mundial de la Salud a través del sistema GLASS. Tenemos los datos de uso de antimicrobianos a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal y el sistema Animuse. Y tenemos el recientemente lanzado sistema INFARM de la FAO, que recoge datos de resistencia a los antimicrobianos en animales y alimentos, y en algún futuro próximo, además, uso de antimicrobianos en producción y protección vegetal. Pero pensar en las fuentes de datos es tremendamente importante para después poder hacer un análisis integrado que incluya todo esto. Lo que no está aquí, pero me imagino que va a estar en algún minuto, una vez que ya se unió el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, es la resistencia en el medio ambiente también, como parte de este sistema integrado. Pero hay muy pocos países que están haciendo vigilancia y resistencia en el medio ambiente, y por lo tanto me imagino que hay muy pocos datos disponibles, así como también hay muy pocos datos disponibles sistematizados de uso de antimicrobianos en los sectores agrícolas o de resistencia.
Eh, y volviendo al sistema Infarm, de nuevo, y esta lámina también la he mostrado varias veces durante nuestras sesiones, tenemos, a ver, déjame cambiar el pointer. Entonces, tenemos lo que es salud pública, datos de resistencia a los antimicrobianos que tienen importancia en salud pública y que incluye animales terrestres sanos, animales acuáticos sanos y alimentos en etapas de proceso o en puntos de venta, en que buscamos organismos específicos que pueden ser de riesgo de transmisión zoonótica a través de los alimentos o que son indicadores como Escherichia coli o especies de enterococos. Esto tiene un impacto directo en salud pública, los organismos que se están encontrando, y se hace esta vigilancia en animales sanos o en plantas de procesamiento o en puntos de venta, específicamente con un objetivo de salud pública. Por otro lado, tenemos la información que viene de los laboratorios de diagnóstico veterinario que tiene directamente relación con salud animal, y estos son animales terrestres o acuáticos que están enfermos. Todas estas fuentes de datos nos permiten luego hacer un análisis integrado de los datos, que sería el ideal, una vez teniendo todos estos datos más los datos de uso de antimicrobianos y de consumo de antimicrobianos, es hacer un análisis integrado de esta información. Y entonces cuando tenemos análisis integrados, cuando queremos hacer un análisis integrado, tenemos que incluir todas las fuentes de información, que incluye la resistencia en animales sanos, pensando en cuánta resistencia hay a qué antimicrobianos y cuál es el riesgo de eso, pensando en los organismos que estamos buscando, los microorganismos que son o son indicadores como Escherichia coli o Enterococcus, que son gram positivos o gram negativos, que viven en en el tracto gastrointestinal de estos animales sanos, pero también de los microorganismos zoonóticos que también están en ese tracto gastrointestinal y que pueden contaminar esos alimentos que van a la cadena alimenticia. Y dentro de esto es importante recalcar algo que hablamos la semana pasada, específicamente sobre cómo se hace la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en animales sanos, y tiene que ver con que la vigilancia se haga en animales que están entrando a la cadena alimentaria en sus últimas etapas de vida, pensando en pollos de engorde, por ejemplo, pollos de carne, estamos pensando en los últimos días de vida o en la planta de procesamiento, y lo mismo con otras especies. Porque eso nos va a indicar el riesgo de que esos microorganismos resistentes entren en la cadena alimentaria, que es distinto, por ejemplo, a si hacemos la vigilancia en pollitos de un día, en que la resistencia que existe en esos animales no necesariamente va a llegar al final del proceso y tener un impacto en la salud pública. Junto con esto, obviamente, tenemos la resistencia a los antimicrobianos en alimentos, y nuevamente son las mismas preguntas. ¿Cuánta resistencia? A qué antibióticos? ¿Dónde están geográficamente y en qué parte de la cadena? ¿Estamos hablando en el procesamiento, en etapas de proceso, o estamos hablando en puntos de venta? Que también es importante hacer la distinción. Y dentro de esto también se considera el riesgo, y gran parte de la información uno de los usos importantes de la información que se deriva de la vigilancia y la resistencia a los alimentos eh, es justamente hacer análisis de riesgo que nos permiten identificar cuáles son cuál es el manejo y la comunicación de esos riesgos, la identificación, manejo y comunicación de esos riesgos en términos de la salud pública y de la cadena alimenticia completa, digamos. Lo otro que hay que considerar, y lo conversábamos recién, es el consumo de antimicrobianos, pensando en lo que se reporta a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es en el fondo datos macro a nivel país, que es qué antibióticos, qué antimicrobianos, de qué clases y cuánto. Y vamos a ver un poco más en detalle esto. Lo otro que tenemos que considerar también, y que tampoco se ha estado incorporando normalmente dentro de los análisis integrados, pero que es importante, son los residuos de antimicrobianos, y nuevamente es qué residuos y cuántos hay. Muchos países cumplen con los requisitos internacionales de los mercados internacionales de buscar residuos antimicrobianos en productos de origen animal. Y esos datos muchas veces están disponibles, pero no se incluyen dentro del análisis integrado para hacer un diagnóstico general de la situación de un país en un minuto determinado.
Lo otro que hay que considerar también es resistencia en personas. Como estamos hablando de riesgos de transmisión de resistencia a los antimicrobianos en microorganismos que pueden ser zoonóticos, entonces también están los factores de resistencia a los antimicrobianos en personas, pensando en justamente estos microorganismos zoonóticos. Y por lo tanto, si hablamos de Campylobacter o Salmonella, ¿qué niveles de resistencia y a qué tenemos en esas salmonelas que pueden ser de origen en productos animales, parte de la transmisión en la cadena alimenticia? Y entonces, claro, el cuánta resistencia, a qué drogas, dónde está, en qué grupos de riesgo en personas y cuáles serían las fuentes de transmisión de esa resistencia a las personas, de dónde viene. Entonces, con toda esta información se pueden hacer decisiones en salud pública, que las vamos a ver en detalle un poco más adelante, pero con esta información ya tenemos información suficiente para hacer decisiones en salud pública y no es necesario tener toda la información de todos estos puntos para poder tomar decisiones. Basta con que tengamos algunos de estos para poder ya tener una situación más o menos conocida de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas y qué decisiones serían necesarias para resolver esos problemas o qué intervenciones son necesarias. Para hacerlo un poquito más completo y más complicado también, tenemos los datos de resistencia a los antimicrobianos en animales enfermos. Y aquí tiene que ver de nuevo con cuánta resistencia, a qué drogas, dónde, y esto no solamente en términos geográficos, sino que también en términos de sitios de infección o en qué especies específicas, en qué especies animales. Y nuevamente, cuál es el riesgo de que esos microorganismos, algunos de ellos son zoonóticos, pasen también a la cadena alimenticia, pensando que no siempre los productos de origen animal de animales enfermos son pesquisados en forma apropiada. Debieran serlo, pero no siempre lo son. Y ahí también tiene que ver con comportamientos de los productores en términos de cómo ellos comercializan los productos que ellos producen y luego venden. Y esto nuevamente también tiene que ver con los residuos antimicrobianos, acaso los productores o los médicos veterinarios están respetando los periodos de resguardo de los medicamentos que se están usando. Y junto a esto también tenemos el uso de antimicrobianos, y aquí hago la distinción, esta no es la definición del Códex Alimentarius con respecto al consumo, que incluye todo. El uso de antimicrobianos incluye macro, importaciones, kilos, toneladas de antimicrobianos por clase, sino que aquí estamos hablando más bien de el uso de antimicrobianos en términos más específicos a nivel de prescripción o de sistemas de producción. Y nuevamente es qué antibióticos, cuánto, cómo se están aplicando y por qué. Cuáles son las patologías que se están tratando y con qué antimicrobianos y se justifica acaso. Y entonces se pueden hacer análisis, y lo vamos a ver un poco más en detalle, análisis de qué tan apropiados son los tratamientos que estamos usando. Y con esta información, nuevamente podemos hacer decisiones en sanidad animal, intervenciones que tienen que ver directamente con la salud animal y que nos van a permitir tal vez, a lo mejor no disminuir el uso de antimicrobianos, pero sí hacerlo más apropiado, usar las drogas que se necesitan a las dosis requeridas, respetando los periodos de resguardo, para de esa manera disminuir la resistencia de los animales enfermos. Y lo otro que hay que considerar aquí, y como decía recién, es qué pasa en el ambiente, qué estamos haciendo en términos de vigilancia y qué sabemos de lo que pasa en términos de drogas que se están encontrando en el medio ambiente o de frentón microorganismos resistentes o qué genes de resistencia se están encontrando. Entonces, este es un análisis integrado que, si se fijan, es bastante complejo porque requiere de varias fuentes de información de distintos lugares. Pero como decía recién, no es necesario tener toda la información para poder hacer un análisis que nos permita hacer un diagnóstico de la situación de un país o de una zona geográfica o de un sistema productivo en un punto del tiempo y del espacio determinado. Dentro de esto, obviamente, que es tremendamente importante que es toda la información que se genere termine en reportes. Y este puede ser un mega reporte, un super reporte que incluya toda esta información,
Algunos países lo hacen, en que tienen los datos de uso, de consumo, de resistencia en animales sanos, de resistencia en animales enfermos y en alimentos en forma compilada en un solo volumen. Pero también pueden ser, y dependiendo de la situación de cada país, pueden ser reportes específicos de cada una de estas cosas. Pero idealmente, toda la información que se produce o todos los datos que se producen a través de la vigilancia epidemiológica de la resistencia y del uso de antimicrobianos termine en reportes que nos den información útil para hacer esta toma de decisiones. Tremendamente importante. Ahora, las semanas pasadas les Mauricio, hemos... Sí, Mauricio, dígame. perdona, antes de seguir, Carolina tenía una pregunta, así que Carolina, Ya, por favor. Carolina, buenísimo. Buenos días. Buen día, sí. Buen día, ¿me escuchan? Sí, claro. Muy bien. Gracias. Estimado Mauricio, tengo una consulta con respecto a la anterior diapositiva, específicamente cuando hiciste mención al tema de residuos, que creo que es oportuna esta actividad que estamos ejecutando desde el punto de vista de que a veces los que no están involucrados en este control, como autoridades de control en diferentes etapas de la cadena alimentaria, por ejemplo, no tienen clara la información que nos brinda un programa de residuos de medicamentos de uso veterinario. Y a veces lo asumen como que si encontramos residuos, ese consumidor se va a morir por un tema de toxicidad. Entonces, si podrías un poquito, aprovechando esta convocatoria con diferentes factores, para aclarar un poquito cómo contribuye el tema de residuos o recalcar cómo contribuye el tema del análisis de residuos de medicamentos y uso veterinario a todo este tema integrado que tenemos que ver de la resistencia a los antimicrobianos. Eso, estimado Mauricio. Muchas gracias. Excelente pregunta. Bueno, como hablamos de residuos, hablamos de cantidades bastante pequeñas de antimicrobianos o de otros productos o de otros productos químicos eh, que se están buscando en los alimentos que se están consumiendo. Ahora, habitualmente esto se hace, en muchos países se hace como parte de los sistemas de aseguramiento de calidad, bueno, y tú sabes, aseguramiento de calidad para exportación. Pocos países lo hacen para productos de consumo interno, pero también hay algunos que sí lo hacen. Ahora, dentro del análisis integrado tiene que ver con un poco de todo, porque si estamos encontrando resistencia en animales sanos a cierto grupo de drogas, por ejemplo, no sé, clonanfenicol o anfenicoles, porque puede ser que, por ejemplo, en cerdos, bueno, en la mayoría de los países no se usan cloranfenicol ya en animales de producción, pero sí se usan compuestos parecidos dentro del mismo clase de antimicrobianos como el florfenicol. Y por lo tanto, si tenemos altos niveles de resistencia o niveles de resistencia que son preocupantes en esos animales sanos, en esos microorganismos de animales sanos a anfenicoles, entonces vale la pena ver qué niveles de residuos hay en esos alimentos de esas especies en particular. En el fondo nos permite corroborar un poco, eh, bueno, varias cosas. Primero, si acaso las drogas que están produciendo la resistencia a los antimicrobianos en esos animales sanos se puede corroborar con los datos de residuos. Eso es una cosa. Y por otro lado, nos permite ver si acaso el uso es apropiado en el sentido de que sí, se están usando esos antimicrobianos y están generando resistencia en esos animales sanos, pero los periodos de resguardo se están respetando de manera tal que esos antimicrobianos no están produciendo o generando residuos en esos alimentos que van a ir al consumo humano. Entonces, como que nos permite corroborar cierta información y confirmar, por ejemplo, si acaso el uso antimicrobiano está siendo apropiado. Es parte de ese análisis. Si tenemos resistencia a ciertos grupos de antimicrobianos, ciertas clases, nuevamente como ejemplo los anfenicoles, y además tenemos residuos, ahí estamos en problemas porque significa que se están usando en forma inapropiada y se están usando a lo mejor más de lo que debieran, más que lo que debieran usarse. Anfenicoles, como decía, el clorofenicol no se usa habitualmente o no debiera usarse en animales de producción, pero tenemos otros como el flurfenicol. Y por lo tanto, a lo mejor valdría la pena buscar
dentro de los residuos, ya que el porque los sistemas que se usan para buscar residuos son altamente específicos y sensibles, entonces puede ser que no estemos detectando cloranfenicol, que es lo que estamos buscando, y valdría la pena entonces empezar a buscar florfenicol dentro de esos sistemas. Entonces es parte como decía recién, de un análisis integrado que juntamos toda la información para hacer un diagnóstico de ver qué es lo que está ocurriendo. Espero que eso haya respondido a la respuesta. Cuando hablamos de resistencia en animales sanos, y estos son datos que les mostré hace unas sesiones atrás, estos son datos de resistencia en pollos sanos de carne de un país con el que estamos trabajando, que es Nepal. Este es el trabajo de investigación de uno de nuestros alumnos de doctorado en Australia. Y esto entonces, como a modo de ejemplo, por ejemplo, entonces tenemos 464 aislados y si vemos los porcentajes de resistencia, tenemos algunos niveles que son bastante altos, prevalencias bastante altas de resistencia a los antimicrobianos en estos animales. Por ejemplo, un 100% resistencia en esta Escherichia coli a combinaciones de trimethoprim con sulfametoxazol. Tenemos altos niveles o alta prevalencia de resistencia a ampicilina, por ejemplo, pero no tanto a amoxicilina con ácido clavulánico. Tenemos casi la mitad de los aislados, o un poquito más de la mitad de los aislados resistentes a ampicilina. Y también tenemos niveles bastante altos de resistencia a quinolonas, con un 60% más o menos, y además a amicacina. Ahora, ¿por qué es importante esta información? Porque nos permite hacer un diagnóstico o una estimación de qué antimicrobianos se están usando en esos animales sanos o a qué antimicrobianos han estado expuestos. Obviamente, en términos de investigación, nos interesaría saber en qué etapa de la etapa productiva se generó esta resistencia. Porque en aves es muy común la transmisión vertical, por ejemplo, en salmonela, o las Escherichia coli que tienen los pollitos en su gastrointestinal también pueden ser de transmisión vertical habitualmente. Y por lo tanto los niveles de resistencia que vemos en pollitos de un día son representativos de lo que está pasando con los reproductores. En este caso, estos son pollos al final de su etapa productiva que están entrando en la cadena alimenticia. Y por lo tanto, y es lo que decía, en términos de investigación nos interesaría saber qué es lo que está pasando y cuándo está ocurriendo esto. Si viene desde que son chiquitos, desde que son pollitos de un día, o si es la exposición durante el resto de sus 40 días de vida que ha generado esta resistencia. Pero de todos modos tenemos una situación en que tenemos resistencia a antimicrobianos que son esperables. Las penicilinas como la ampicilina o tetraciclina, en este caso no hubo tetraciclina, sino que fue tiaciclina, que es una tetraciclina de última generación y bajos niveles de resistencia, con tiaciclina un 3%. Pero si hubiera probado tetraciclina directamente, lo más probable es que también hubiera altos niveles de resistencia en estos microorganismos. Lo otro que tenemos son altos niveles aquí de resistencia a fluoroquinolonas, que también es un poco preocupante porque significa que esos pollos han estado expuestos a fluoroquinolonas y las fluoroquinolonas son antimicrobianos que son de altísima prioridad crítica para salud humana. Entonces a lo mejor habría que tomar intervenciones aquí para reducir el uso de esos antimicrobianos en estos pollitos. Y una cosa que es preocupante en este caso sería cerca de 30% de resistencia en estas Escherichia coli a amicacina. La amicacina es un antimicrobiano que no está registrado para uso en animales, no debiera usarse en animales y también es un antimicrobiano de importancia crítica en personas y por lo tanto habría que investigar de dónde viene esto. Pero sí, como primera instancia, los datos de resistencia en animales sanos nos indican a qué antimicrobianos han estado expuestos estos animales, que obviamente que hay que juntarlo con los datos de uso y de consumo, pero ya nos da una idea de dónde están las zonas problemáticas y qué intervenciones a lo mejor deberían derivarse de esta información. Como decía, hay algunos antibióticos que son esperables que tengan resistencia, como ampicilina, como sulfametoxazol y trimethoprim, y a lo mejor tetraciclina, que son de uso bastante común en animales, y es normal que esa resistencia ocurra.
Pero cuando tenemos niveles altos de resistencia a fluoroquinolonas o antimicrobianos específicos o especiales que no debieran usarse en animales como micacina, entonces, claro, ahí son situaciones que debemos parar la oreja, digamos, poner ojo. También tenemos datos, y esto también se los mostré en alguna sesión anterior, resistencia en alimentos. Y este es un ejemplo de otro lugar. Estos son carne de pollo en carnicerías en Bután. Y aquí tenemos niveles de resistencia variables también, en que tenemos cierto nivel de resistencia menor que lo que veíamos en pollos sanos en el ejemplo anterior, pero tenemos resistencia a ácido naridíxico y a ciprofloxacino en un 40 y 20% más o menos. Nuevamente, 30% resistencia a ampicilina, esperable porque es uso frecuente en pollos. Sulfametoxazol con trimethoprim, 30%, y tetraciclina, 30%. Entonces, nada de esto es sorprendente, porque son antibióticos o antimicrobianos que se usan con frecuencia en sistemas de producción animal, especialmente en pollos. Pero tenemos niveles de resistencia a ácido naridíxico y más o menos la mitad de resistencia en ciprofloxacino, y esto tiene que ver con cómo se genera la resistencia en los microorganismos cuando se usan fluoroquinolonas, y esto lo vimos en la tercera sesión, que la resistencia al ácido naridíxico se produce por una mutación específica en el gen de la girasa A, y cuando ya se agregan más mutaciones, tenemos resistencia a ciprofloxacino. Y por lo tanto, aquí hay que poner ojo de nuevo, porque significa que estamos empezando a generar resistencia contra quinolonas, que no es tan severa, no es tan preocupante, pero sí la hay, y por lo tanto aquí también hay que echar ojo. Ahora, como estos son datos de resistencia en alimentos, no podemos echarle la culpa completamente a lo que está pasando en los pollos sanos que van a sistemas de producción. Esto también pueden ser contaminación durante el proceso, contaminación durante el transporte de esos productos o contaminación con Escherichia coli resistentes, con estos patrones, con estos paneles de resistencia durante la venta. Entonces, o el almacenamiento o cualquier parte del proceso. Y por lo tanto, estos datos hay que juntarlo con los datos en animales sanos, y esto puede ser carne de pollo y pollitos sanos, puede ser carne de cerdo y cerdos de engorda, etc. Hay que hacer cotejar los datos entre las distintas fuentes para identificar si acaso esta resistencia que se ve en los alimentos viene propiamente tal de los animales que van a proceso, o hay problemas de contaminación durante el procesamiento, desde el procesamiento hasta el punto de venta. Y por eso que es importante hacer la vigilancia a todos los niveles, ¿ah? Y no solamente en, bueno, obviamente animales sanos, procesamiento y punto de venta, pero también en puntos intermedios, para saber si acaso esa contaminación ocurre en qué parte del proceso o en qué parte de la cadena alimenticia está ocurriendo esta contaminación. Lo otro que habíamos hablado son los datos de uso, consumo de antimicrobianos en animales, y este es el sistema de reporte NIMEUS de la Organización Mundial de Sanidad Animal, en que tenemos, y esto lo vimos en la cuarta sesión, datos de uso de las distintas clases de antimicrobianos para promoción de crecimiento en animales de producción de alimentos terrestres o acuáticos, en animales de compañía y en las distintas rutas de aplicación. Y este es el nivel más alto de reporte que se puede usar en el sistema Animius. Ahora, si yo me fui al sitio Animius y vi datos de países para dar ejemplos. Y Bolivia hace sus datos, su información que reporta, la hacen pública, y por lo tanto podemos ver lo que está pasando con Bolivia. Y si se fijan, aquí tenemos datos de miligramos por kilo en el eje Y y los distintos años desde el año 2020 hasta el año 2023, datos reportados por Bolivia a la Organización Mundial de la Salud a través del sistema Animius. Pero esto no nos dice mucho. Bueno, nos dice en el sentido que no hay tanta variación en los miligramos por kilo de antimicrobianos que se están usando totales a través de los años. A lo mejor hay un aumento el año 2022, pero
estos niveles de miligramos por kilo no están presentados con intervalos de confianza un 95% y por lo tanto no podemos hacer estimaciones de si estas variaciones son significativamente distintas o no en términos estadísticos. Pero sí tenemos un cierto grado de tendencia, pero si se fijan es bastante estable de año a año. Salvo con esto, pero habría nuevamente que ver si acaso esta diferencia es significativa o no en términos estadísticos. Ahora, esto no nos ayuda mucho, porque son datos de consumo total. Esto lo podríamos, por ejemplo, comparar con datos de otros países, con datos en países desarrollados o datos de países de la región, para ver cómo estamos en Bolivia comparados con los otros. Estamos usando mucho más antimicrobianos de lo que están usando el resto y cómo nos comparamos con aquellos que usan lo menos posible en sistemas de producción. Otra información que está dentro del sistema Animews, de la plataforma Animews, es la misma información, pero dividida en las distintas clases de antimicrobianos. Y esto ya nos da bastante más información, porque además tenemos la tendencia temporal desde el año 2020 hasta el año 2023. Y bueno, abajo está la leyenda, pero como no se leía, les puse la leyenda yo mismo con flechitas para indicar de qué estamos hablando. Ahora, como decía recién, no es sorprendente encontrar resistencia a penicilinas, a tetraciclinas o a sulfonamidas porque son antimicrobianos de uso muy, muy frecuente en animales. Y como lo vemos aquí, efectivamente tenemos 16% de uso de penicilina, de los antibióticos que se usaron en el año 2020, el 16% fueron penicilinas, el 20% sulfonamidas, y eso incluye combinaciones con trimotoprim, y también 10% a tetraciclina, que no es sorprendente, para nada. Y probablemente en los datos de resistencia a animales sanos vamos a ver niveles de resistencia a estos antimicrobianos que van a corresponder con estos datos de consumo, o de consumo de antimicrobianos por clase. Tenemos, y si se fijan, hay una variación de las tetraciclinas, por ejemplo, que hay una disminución del 10%, un 6% a través de los años. Las penicilinas se mantienen bastante estables. Las sulfonamidas también, bueno, hay una disminución de las sulfonamidas a su vez, pero tenemos, por ejemplo, un aumento de estos otros, de un 9% hasta un 13%. Nuevamente, no tenemos intervalos de confianza y por lo tanto no podemos saber si acaso estos son distintos o no, pero sí se ve un patrón, una tendencia al alza en el uso de estos otros y por lo tanto habría que ver qué son esos otros, porque esto puede ser a lo mejor algo que necesitamos tomar medidas. De ahí tenemos macrólidos que también se usan bastante frecuentemente en animales como la tirosina o eritromicina, pero habitualmente tirosina es algo que se usa bastante en producción de cerdos y también bastante estable, pero hay algunas variaciones anuales que no debieran ser complicadas. Fluoroquinolonas, también tenemos uso bastante estable de fluoroquinolonas, de un 11, no sé si se alcanza a leer, pero de un 11, 12, 9, 12%, no cambia mucho. Lo que se ha aumentado significativamente probablemente es el uso de aminoglicósidos a través de los años, en que ahora tenemos cerca de un 10%, un 9-10%, cuando antes teníamos solamente un 2%. Los anfericoles tampoco han variado. Ahora, los aminoglicósidos habitualmente no se usan o no debieran usarse en animales de producción. Y por lo tanto, esto también debiera ser motivo de, no sé si alerta, pero sí de empezar a identificar qué antimicrobianos son esos que se están usando y por qué hay un aumento. Y finalmente, aquí tenemos los glicopéptidos en verde, en que teníamos un 6%, el año 2021 no hubo, pero estamos ahora en un 10% más o menos de glicopéptidos en el año 2023. Y los glicopéptidos son más preocupantes porque ahí tenemos antimicrobianos como vancomicina, que no creo que se esté usando vancomicina en sistemas de producción, pero sí hay otras drogas como la avoparcina, que es un promotor de crecimiento que se usaba mucho en sistemas de producción en muchas áreas geográficas del mundo. Y entonces ahí también habría que echar ojo y ver qué pasa si acaso estos glicopéptidos que están en aumento desde un 7% a un 10% dentro de un periodo de 4 años, si acaso esos glicopéptidos que se están usando son efectivamente promotores de crecimiento o no.
Y entonces vamos a tener que ver también si acaso los niveles de resistencia que existen a antimicrobianos como la vancomicina. También encontramos Escherichia coli o Salmonella dentro de nuestra pesquisa de la resistencia a los antimicrobianos en animales sanos. Si acaso hay niveles de resistencia a helicobacter, especialmente en enterococo. Ya, entonces ya empezamos a tener más información. Entonces tenemos resistencia en animales sanos, resistencia en alimentos, de dónde viene la resistencia, qué antibióticos estamos usando, cuánto, qué impacto probablemente tiene este uso de antimicrobianos en esa resistencia que estamos observando en los animales sanos. Y volvemos a el cuadrito del análisis integrado, en que aquí tenemos consumo, resistencia en sanos, resistencia en alimentos. Habría que incluir aquí qué resistencia hay en las personas, y a lo mejor residuos para corroborar lo que decíamos recién con respecto al consumo antimicrobiano. Y habría que además agregarle la resistencia en animales enfermos, que es información que es más difícil de recopilar, porque habitualmente en los países son los laboratorios privados que están haciendo proveyendo servicios de cultivo y antibiograma para pacientes animales, para veterinarios. Y por lo tanto, tiene que haber un sistema de reporte de los laboratorios privados al sistema oficial para obtener esta información. Cuando hablamos de uso, estamos hablando, y esto lo vimos en la cuarta sesión, de pesquisa o de evaluaciones de cómo se usan los antimicrobianos a nivel de prescripción o de los sistemas de producción o las clínicas veterinarias. Pero esto es un sistema complejo, si se fijan. Entonces, por un lado, con esta información que vimos recién, de consumo, de resistencia en animales sanos, de resistencia en alimentos, podemos hacer decisiones en salud pública. Pero con esos mismos datos no sabemos qué resistencia existe en los animales enfermos y por lo tanto no podemos hacer recomendaciones terapéuticas basadas en esos datos. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que si tenemos altos niveles de resistencia a fluoroquinolonas y alto uso de fluoroquinolonas en sistemas de producción, que a lo mejor eso es algo que debiéramos revisar para ver qué tipo de decisiones en sanidad animal son necesarias para reducir el uso de esos antimicrobianos, porque son antimicrobianos de altísima prioridad crítica para el tratamiento de enfermedades o de infecciones en personas. Entonces, cuando tenemos el análisis integrado, parte del análisis de situación, bueno, vamos a saber con el análisis integrado cuál es la situación actual. Y nuevamente recalco, no es necesario tener toda la información para hacer un análisis integrado, basta con hacer análisis integrado de la información que esté disponible. Pero es importante de esto contextualizar la información que se tiene derivada de ese análisis integrado y de los reportes que nosotros hayamos producido y que tengamos a la mano, con revisión de la literatura disponible. Y que es algo que lo hemos visto en varios países en que los reportes salen, se publican muchas veces, a veces ni siquiera se publican los reportes de resistencia o de uso, pero no hay una contextualización en el sentido de tratar de entender cómo estamos en el país. ¿Qué se sabe en mi país de estudios anteriores o de estudios paralelos de investigación que están haciendo instituciones académicas, por ejemplo? Porque puede que yo tenga mi sistema oficial de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y tengo mi información, pero a lo mejor hay instituciones académicas que por parte de su investigación, de sus proyectos de investigación, también tienen información. Entonces, es importante entender cómo calzan los datos míos con los datos que ya existen del país por estudios anteriores o estudios paralelos que están ocurriendo. Y ahí viene de nuevo las partes interesadas, quienes tienen que estar incluidos dentro de este análisis integrado y de esta contextualización para poder tomar decisiones. ¿Cómo se comparan mis resultados con los de otros estudios, lugares, tiempos? ¿Qué se sabe en otros países? ¿Cómo estamos? O sea, en el sentido de lo que en inglés se llama benchmarking, y que en el fondo es ver a qué nivel estamos. Si nosotros tenemos lo que teníamos ahí en Bolivia, como un 10-12%, un poquito más de uso de fluoroquinolona, ¿cómo se compara eso con lo que está pasando en otros países de la región o en otros países desarrollados? En que, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, en Europa y en Australia, en Nueva Zelanda y otros países desarrollados se ha prohibido el uso de
fluoroquinolonas, por ejemplo, en animales de producción. Solo se usa para animales de compañía o en equinos. Y por lo tanto, eso también nos va a indicar cómo estamos nosotros con respecto a esos otros países de la región o internacionales en otros continentes o en otras situaciones sanitarias. ¿Cuáles son las tendencias espaciales? Tenemos algunos, a lo mejor tenemos estudios que nos indican que en Latinoamérica tenemos ciertos niveles de resistencia más prevalentes que los que existen en otras partes del mundo. Y lo mismo con tendencias temporales. Y finalmente, ¿qué medidas se han tomado en nuestros países sectores que nosotros podríamos adoptar para tomar en nuestros países para resolver las situaciones o los problemas que estamos identificando? Y una vez que tengamos esto, se incluyen entonces las partes interesadas para tomar esas decisiones en salud pública y decisiones en sanidad animal. Muchas de estas decisiones son técnicas, pero también son políticas. Y por lo tanto, tener esta contextualización que nos permita decirle al tomador de decisión, a la persona que trabaja en el Ministerio de Salud, que no sabe de resistencia, pero que tiene que tomar la decisión, es qué vamos a hacer y por qué es importante y cuánto me va a costar. Ahora, las partes, a ver, entonces es importante recalcar, cuando tenemos datos, tenemos el análisis y la interpretación, y eso nos va a generar una información que va a formar finalmente parte de un reporte. Importantísimos los reportes, la información tiene que ser pública para que las partes interesadas puedan tomar acción. Importantísimo. Y estos son reportes, bueno, el reporte puede publicar si nadie lo lee, y por lo tanto es súper importante que los reportes que se generen sean compartidos con las partes interesadas con la intención explícita de que esto tiene que llevar a acciones. No basta con publicar un informe y ponerlo en un sitio online o publicarlo donde sea y que nadie lo vea y que nadie tome ninguna decisión. Lo importante aquí es que se tomen acciones, decisiones con la información que se genera. Ahora, las partes interesadas tenemos las autoridades de gobierno y por eso aquí esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya saben todo esto. Pero ahí tenemos las autoridades en salud pública, en sanidad animal, acuicultura, inocuidad de alimentos, medio ambiente, economía, educación y los que sean necesarios incluir. Tenemos los sectores productivos, y ahí está el sector pecuario, agrícola, acuícola, fábricas de piensos, tremendamente importantes porque ellos son parte importante del suministro antimicrobiano en los sistemas de producción, importadores y productores farmacéuticos, del sector medio ambiente y también del sector agua en la parte de tratamiento de aguas y tratamiento de aguas servidas, de agua para agua limpia o agua de bebida que se distribuye a la población, que habitualmente no se incluye y por lo tanto por eso que lo menciono. Muchas veces los sistemas, las instituciones o las personas que están encargadas del suministro de agua potable o de agua limpia a la comunidad no están incluidas dentro de los comités intersectoriales de resistencia. Habitualmente no lo están y por lo tanto es importante que existan profesionales de los distintos sectores, de inocuidad de alimentos obviamente, laboratorios de diagnóstico también, farmacéuticos y organizaciones profesionales y académicos, por lo que decía recién, porque puede que ellos estén haciendo investigaciones paralelas a las que están haciendo los servicios oficiales veterinarios o de los sistemas de producción primaria. Y esto incluye académicos en áreas de microbiología, en genética, en inocuidad, de los distintos sectores productivos y también en medio ambiente, y probablemente hay otros que se me escapan, que no los mencioné, pero en el fondo las partes interesadas incluyen a un montón de gente distinta y que entre todos van a tener que discutir los análisis, bueno, primero hacer el análisis de la información integrado, hacer recomendaciones que finalmente deriven en decisiones de salud pública o de sanidad animal. Aquí está, Bianca. Ya, decisiones en salud pública, entonces. ¿Qué decisiones se podrían tomar? Y estos son ejemplos, no necesariamente esto es necesario tomar todas estas decisiones porque va a depender de cuáles son los resultados de nuestro análisis. Pero aquí tenemos revisión, por ejemplo, revisión y ajuste de políticas de uso antimicrobiano, que es eliminación del uso de promotores de crecimiento.
y aquí nos vamos de nuevo a la situación de los glicopéptidos. Si acaso se está usando, por ejemplo, avoparcina como un glicopéptido promotor de crecimiento, porque eso puede tener impacto en la resistencia a vancomicina en enterococos, que es un tremendo problema en salud pública. O, sí, restricción o prohibición del uso de ciertos antimicrobianos. Y aquí tenemos, por ejemplo, los fluoroquinolonas que hablábamos recién, que en muchos países ya se eliminaron, se prohibió su uso en animales de producción. Y por lo tanto también tenemos la situación en que tenemos que ofrecer alternativas a los médicos veterinarios y a los productores que están acostumbrados a usar este tipo de drogas para que tengan acceso a otros medicamentos, porque también tiene que ver con un impacto no solamente en sanidad animal, porque esos animales están enfermos, a lo mejor, y necesitan antimicrobianos, porque tienen alguna infección que la requiere, que lo justifica. Pero además tiene un impacto en bienestar animal, que es tremendamente importante. Y luego, por ejemplo, transición a prescripción veterinaria obligatoria. ¿Sí? Estas medidas se ven como que fueran de sanidad animal, pero la verdad es que son de salud pública. Eh, Acá. Ya. Actualización de normativas y reglamentos sanitarios. Y este tiene que ver con revisión de normas nacionales sobre producción animal o bioseguridad o bienestar. Inclusión de requisitos sobre justificación de tratamientos, y vamos a ver un poco más en detalle luego, pero en algunos países el uso de ciertos antimicrobianos está solamente autorizado cuando hay resultados de cultivo y antibiograma que lo justifiquen. Refuerzo de la trazabilidad y control del uso antimicrobiano en la cadena de producción. También puede ser esa una decisión necesaria para resolver los problemas que estamos observando luego de nuestro análisis integrado de la información que tenemos. Implementación de sistemas de control y auditoría, fortalecimiento de sistemas de notificación obligatoria y vigilancia activa del uso antimicrobiano. Veíamos hace unas semanas atrás, en la cuarta sesión, sobre los sistemas que hay de monitoreo del uso antimicrobiano, y Chile, por ejemplo, empezó el año pasado, a mediados de año, con prescripción electrónica de antimicrobianos en medicina veterinaria. Y por lo tanto eso es, bueno, es un sistema de notificación obligatoria y que permite la vigilancia activa del uso antimicrobiano en animales. Otros países tienen otros sistemas, como vimos, pero es importante que eso ocurra para poder ver qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos usando. Auditoría en explotaciones y servicios veterinarios para ver el cumplimiento de las directrices. Ahora, importante dentro de esto, cumplimiento de directrices, es que haya directrices. Y vamos a ver un poco más en detalle en las siguientes láminas. Pero eso significa que los países deben desarrollar o implementar directrices para el uso antimicrobiano, el uso prudente de antimicrobianos. Promoción de alternativas a los antimicrobianos, y eso es incentivar el uso de vacunas, de probióticos, mejoras en bioseguridad y manejo zootécnico. Y esto tiene que ver mucho también con educación de los productores y educación de los zootecnistas o educación de los técnicos veterinarios o de los médicos veterinarios que están a cargo de los planteles. Y esto también incluye en otros países, por ejemplo, el incentivar el uso de vacunas con subsidios a vacunas. Que no todos los países obviamente tienen capacidad de hacerlo, pero en algunos países se ha visto que utilizar vacunas para evitar infecciones virales del tracto respiratorio en pollos generan una disminución en el uso antimicrobiano y por lo tanto vale la pena hacerlo desde un punto de vista de salud pública. Priorizar investigación y desarrollo, identificación de sectores o especies con mayores riesgos, estrategias específicas de investigación, y esto también tiene que ver con inocuidad de alimentos, ¿sí? Identificación de alimentos o partes de la cadena alimenticia que tienen mayores riesgos y por lo tanto ahí se pueden generar estrategias de investigación y fomento de estudios sobre dinámicas de transmisión entre animales y humanos o al ambiente, pensando en esta tríada de transmisión en el contexto una sola salud, en que claramente puede existir transmisión de los animales al ambiente a las personas y viceversa y en todas las direcciones posibles.
Y muchos de esos estudios tienen utilizan técnicas de secuenciación, técnicas moleculares de secuenciación de genomas completos para entender cuáles son esas cadenas de transmisión. No necesariamente la direccionalidad de la transmisión, saber de dónde va y de dónde viene, pero sí para saber qué relaciones existen entre esos patógenos que estamos encontrando en los distintos sectores. Y obviamente coordinación con autoridades de salud humana y en el sistema One Health, que es utilizar los datos de RAM en animales y alimentos para apoyar políticas de RAM en humanos, y participación en comités nacionales de RAM en conjunto, que me parece que en la mayoría de los países eso ya está ocurriendo. Pero es importante que eso se fortalezca y que se formalice, cosa que nadie quede fuera. Y dentro de eso también, obviamente, pensando en las partes interesadas en que se incluyen del sector gobierno, del sector productivo, del sector profesional y del sector académico, todos incluidos de los distintos sectores, en los distintos ámbitos, dentro de estos comités nacionales de RAM o en subcomités o en grupos de trabajo para objetivos específicos. Cuando hablamos de decisiones en sanidad animal, que son el otro grupo de decisiones y que tiene que ver más con datos de uso de antimicrobianos específico en planteles o de prescripción de los médicos veterinarios y además de los niveles de resistencia a los antimicrobianos que estamos viendo en patógenos que causan infecciones en animales, tienen que ver con, por ejemplo, formulación o actualización de protocolos de tratamiento. Muchos países ya tienen protocolos de tratamiento o guías de tratamiento o guías de uso de antimicrobianos, pero los que no lo tienen tienen que empezar a pensar en hacerlos o en actualizar lo que haya, porque muchas veces son documentos que ya están pasados de tiempo, ya llevan, no sé, 10, 15 años y por lo tanto necesitan una actualización basada en los datos que se han ido recopilando durante el periodo que ha pasado desde su formulación, desde su desarrollo, a lo que tenemos ahora. Y por lo tanto, esto tiene que ver con revisiones periódicas de esos protocolos de tratamiento. Promoción del uso de antimicrobianos de espectro reducido, y obviamente que tenemos que tratar de usar el antimicrobiano con el espectro más reducido posible, y esto tiene que ver con intentar hacer un diagnóstico microbiológico en las patologías que estamos encontrando en los animales. Y esto no solamente incluye pruebas de cultivo y de sensibilidad antes de tratar, sino que, bueno, como médico veterinario, probablemente técnicos veterinarios no tienen los conocimientos para hacerlo, pero como médicos veterinarios sí podríamos, por ejemplo, nosotros decir, tenemos un caso de, no sé, diarrea en terneros, lo más probable es que esto sea una salmonela, probablemente serotipo Dublin, y para el tratamiento de esto vamos a usar tal antimicrobiano. Que en el caso de un técnico él va a decir, bueno, tiene diarrea, no sé qué es lo que es, pero le voy a dar un antimicrobiano. Como médicos veterinarios probablemente tenemos la capacidad de hacer ese diagnóstico más pensando en el microorganismo probable que está causando esa infección y por lo tanto elegir el antimicrobiano basado en esa presunción diagnóstica del microorganismo que está produciendo esa infección. Y como decía recién, el uso de pruebas de sensibilidad antes de tratar, especialmente cuando se usan antimicrobianos que según la Organización Mundial de la Salud se han categorizado como de altísima prioridad crítica. Y eso incluye cefalosporinas de tercera o cuarta generación, fluoroquinolonas y otros, y que, como decíamos recién, en algunos países ya están prohibidas para uso en animales de producción, y por lo tanto, cuando se van a usar en animales de compañía, en perros y gatos o en equinos, que son los más habituales, entonces el uso de esos antimicrobianos debiera ser solo con la justificación o con el respaldo de una prueba de cultivo y antivirograma que nos indique que es la única opción posible. Es resistente a todo lo demás a lo que tenemos acceso. Revisión de medicamentos veterinarios autorizados, y ahí tiene que ver con retiro o restricción de antimicrobianos, que lo veíamos antes, reevaluación de autorizaciones y revisión de las etiquetas y fichas técnicas. Nuevamente, volviendo a lo mejor prohibiciones del uso de antimicrobianos de ciertas clases, nuevamente quinolonas en animales de producción, y por lo tanto eso tiene que ver con revisión de la etiqueta, cosa que la etiqueta ya no diga se puede usar en todas estas especies, sino que solamente se puede usar en animales de compañía, por ejemplo, o en las dosificaciones. Hemos encontrado
que que hay muchos antibióticos que son antiguos, como las benzilpenicilinas u otros, que en las etiquetas tienen dosis inapropiadas. Y esa información no se actualiza porque para las compañías farmacéuticas tiene un costo, porque tienen que pagarle al servicio oficial, veterinario oficial, para todo el proceso de reajustar esa etiqueta, en el registro de la etiqueta, si es que se hace registro de etiqueta en los países. Y por lo tanto las empresas farmacéuticas que producen o importan esos productos no tienen gran interés en hacer esos cambios. Y entonces eso tiene que ver también con regulación a nivel de política. Gestión de riesgos en granjas o regiones específicas. Y estos son intervenciones dirigidas que pueden ser identificación de especies animales o zonas geográficas prioritarias para intervenciones. Y esto, por ejemplo, en cerdos. Habitualmente en cerdos se usan muchos más antimicrobianos que lo que se usan en aves, principalmente por acceso a vacunas de buena calidad. En aves tenemos muchas vacunas de muy buena calidad para el control de infecciones respiratorias, que son los más comunes, pero también de otras enfermedades, y hay mucho acceso a distintas vacunas. Y por lo tanto, eso nos permite prevenir esas enfermedades y eso a su vez reduce el uso antimicrobiano. Y por lo tanto, en cerdos, por ejemplo, podemos tener medidas específicamente para cerdos, en que vamos a pesquisar qué es lo que está haciendo en los sistemas, los médicos veterinarios y los productores de cerdos, para focalizar auditorías o inspecciones sanitarias y para intervenir con medidas correctivas si son necesarias. Ahora, para esto también es necesario tener guías de tratamiento o guías de uso juicioso antimicrobiano, porque no podemos llegar y decir, usted está usando más de lo que debiera usar. Bueno, pero yo uso lo que quiero, no. Porque entonces tiene que estar eso respaldado con guías de uso antimicrobiano o guías de uso juicioso. Diseño de programas de prevención de enfermedades, vacunación estratégica, que es lo que hablaba recién, mejoras en el manejo de los animales desde el punto de vista zootécnico, incentivar prácticas de medicina preventiva, y eso también tiene que ver con, por ejemplo, bioseguridad en granjas. Y muchos países se están haciendo subvención para que las granjas o los productores mejoren sus condiciones de bioseguridad. Esto principalmente nace derivado de los brotes de peste porcina africana, que ha llegado bueno, ustedes, no sé, me imagino que muchos de ustedes saben el desastre que ha quedado en Asia. Y entonces, para evitar esos brotes, los países están haciendo, bueno, primero compensación, que antes no lo hacían, compensación a los lotes infectados, pero esa compensación viene derivada de qué nivel de bioseguridad tenían esos productores al minuto de que les entró el brote. Bueno, pero eso ya son más detalles que no tienen que ver con esto, pero sí tienen que ver con incentivos para mejorar la bioseguridad en los sistemas de producción. Obviamente, y esto lo hablábamos en alguna sesión anterior, formación y actualización de personal veterinario con interpretación de los resultados de laboratorio, que se ha visto, nosotros lo hemos visto en Australia, que hay tremenda confusión de cómo se interpretan los resultados principalmente cuando se informan datos de concentraciones mínimas inhibitorias, que mucha gente no entiende qué es lo que significan. Selección prudente de tratamientos, y nuevamente tiene que ver con la interpretación de los resultados del laboratorio, porque si dentro del resultado del laboratorio nos dice, bueno, hay muchos sensibles, bueno, a lo mejor yo me voy por el de más importancia porque creo que ese va a ser el mejor para usar, cuando en realidad probablemente lo que necesito usar es el de menor importancia, el de primera línea. Y reporte obligatorio de fallo terapéutico, que eso es algo que se ha implementado en países de Europa como parte de la farmacovigilancia habitual que existe. Y finalmente, vigilancia y respuesta temprana a cepas resistentes, pero esto tiene que ver también con sistemas de reporte obligatorio de los laboratorios de diagnóstico veterinario a la autoridad sanitaria animal, cosa de que la autoridad sanitaria puede identificar esas cepas resistentes que se están observando en algún lugar específico o en algún sistema de producción específico para poder generar alertas sanitarias y planes de contención.
pero eso requiere de un sistema ya establecido de vigilancia pasiva de los antimicrobianos con intervención de la autoridad sanitaria animal. Entonces son varias cosas, o sea, nada de esto es sencillo, todo tiene que ver con programas y sistemas establecidos en muchos casos. Ya, y ahora nos vamos a lo último, que serían las estrategias de custodia y uso juicioso de los antimicrobianos en medicina veterinaria. Esto ya lo vimos un poco hace un par de sesiones, pero aquí tenemos como objetivo optimizar los resultados clínicos a la vez que se minimizan los efectos no deseados del uso de antimicrobianos, incluyendo la selección de resistencia, y aquí hay varios pilares. Les puedo compartir más información con respecto a esto, no lo vamos a ver en detalle ahora, pero tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién en cuanto a medidas que se pueden tomar o decisiones que se pueden tomar en sanidad animal, y esto tiene que ver con educación y concienciación de la gente que prescribe, de los médicos veterinarios o los técnicos veterinarios, dependiendo de la situación del país, y de los dueños de los animales o de los productores. Designar un campeón, una persona encargada de promover el programa de uso juicioso en las clínicas o en las prácticas o en las granjas o dentro de las empresas grandes de producción que tienen muchas granjas dentro de sus compañías, y por lo tanto puede haber un veterinario que esté encargado de asegurarse que los demás veterinarios y los demás técnicos están usando los antimicrobianos en forma apropiada. Implementar sistemas de semáforo para clasificar los antimicrobianos, que esto es algo que se ha hecho en muchos países, que ya lo veíamos la semana pasada o en alguna sesión anterior, y uso de guías de cultivo y antibiograma, que es tremendamente importante. Y finalmente lo que dice aquí, bioseguridad de granjas, control y prevención de infecciones, que es obviamente muy importante también. Ahora, dentro de la custodia de los antimicrobianos, y esto es lo que hablaba recién con respecto a las directrices que tienen que tener los países disponibles, cosa de poder fiscalizar si estas directrices se están cumpliendo, la Organización Mundial de la Sanidad Animal ha generado estas 5 reglas de uso, por ejemplo. Otros países tienen otras, pero esto es solo usar antimicrobianos cuando los prescribe un veterinario, o sea, prescripción obligatoria. Solo cuando sea necesario, no para tratar infecciones virales. Solo la dosis indicada y cumplir con la duración del tratamiento y los periodos de retiro. Solo adquirir antimicrobianos de fuentes autorizadas, solamente antimicrobianos registrados, y solo asociado a buenas prácticas de ganaderas de higiene, programas de vacunación y bioseguridad, que es lo que hablábamos recientemente. Entonces, depende del contexto de cada país, de cuáles van a ser las reglas de uso apropiado o de buenas prácticas en el uso de los antimicrobianos. Como decíamos recién, tenemos el sistema del semáforo. Yo ya había mostrado el ejemplo de Australia, en que tenemos los antibióticos o antimicrobianos verdes, que son de baja importancia, de mediana importancia o de alta importancia, los rojos y los amarillos. Y esto va a variar según los medicamentos o las drogas que están registradas para uso en cada una de las especies que existen en un país, para las cuales tenemos medicamentos registrados. En Nueva Zelanda también han adoptado un sistema parecido, en que tienen antimicrobianos verdes, naranja le dicen ellos, o ámbar, y rojos. Y entre los rojos obviamente están los cefalosporinas de tercera y cuarta generación, fluoroquinolona, y ellos además incluyen ahí los macrólidos. Y por lo tanto, cada una de esas categorías de antimicrobianos tienen distintas justificaciones para su uso. Y no significa que sean más seguros o que no generan resistencia, pero significa que tienen menor riesgo para la salud pública, para la salud humana. Si hubiere transmisión de resistencia, ya sea organismos resistentes o de genes de resistencia, desde los microorganismos que causan patologías en animales hacia los microorganismos que causan patologías en la gente, o cuando son zoonóticos, por ejemplo. En el Reino Unido han generado este uso responsable basado en 7 puntos. La OMSA nos decía 5, ellos han dicho 7, pero cada país tiene su sistema. Ahora, en el Reino Unido es trabajar con los clientes para evitar el uso de antimicrobianos. Y eso nuevamente, higiene, bioseguridad, vacunación, todo lo que hablamos. Evitar el uso inapropiado, por ejemplo, cuando no son necesarios en casos de infecciones virales u otro tipo de enfermedades metabólicas. Elegir la droga correcta para el microorganismo correcto. Y que es lo que hablaba recién sobre la capacidad que tenemos los veterinarios de hacer diagnóstico de la infección probable que está causando esa infección
y ajustar la droga que estamos usando a ese microorganismo que probablemente está causando esa infección. Monitorear la sensibilidad a los antimicrobianos de los distintos organismos. Y esto va haciendo pruebas de cultivo y antivirograma, pero además, nuevamente, reportes oficiales con datos compilados de la vigilancia pasiva de la resistencia a los antimicrobianos en los patógenos. Minimizar el uso solo cuando sea necesario para reducir enfermedad o mortalidad y obviamente hacer evaluaciones regulares del uso antimicrobiano y desarrollar protocolos. Vamos a ver un detalle un poco más adelante de los protocolos que se pueden desarrollar. Hacer registro y justificar cuando se desvía el tratamiento de los protocolos, que es lo que hablaba recién. En algunos casos solo se pueden usar medicamentos de alta importancia, de importancia crítica para salud humana, cuando se tienen datos del laboratorio que la justifican. Y lo otro es farmacovigilancia, que es reportar fallos terapéuticos, por ejemplo. Entonces, estos son lo que dice el Reino Unido. Y esto lo pongo como ejemplo para que empiecen a pensar qué tipo de medidas se podrían usar en los países respectivos de los cuales viene nuestra audiencia. Y cuando hacemos guías de tratamiento, y esto es importante porque muchos países no las tienen, nuevamente volvemos a las fuentes de información. Tenemos que tener los datos de resistencia a los antimicrobianos en animales sanos, porque eso nos va a decir qué exposición a qué antimicrobianos han tenido durante su vida, que es lo que hablábamos en la lámina anterior, y por lo tanto nos permite además identificar los antimicrobianos que son problemáticos y en los cuales habría que tomar medidas o hacer intervenciones que nos permitan reducir el uso de esos antimicrobianos. Tenemos también datos de uso antimicrobiano y esto no solamente tiene que ver con cuántos kilos de qué clases, que es lo que es lo que mostraba recién los datos de Bolivia, pero también en sentido de la prescripción de los datos específicos de los países, de los sistemas de producción o de los médicos veterinarios. Y es cuánto, qué, cómo, para qué síndromes, qué patologías, qué drogas, en qué dosis, en qué frecuencia, duración, qué periodo de resguardo. Porque teniendo esa información, comparándola con guías de tratamiento, vamos a poder decir si estamos usando los tratamientos apropiados o no. No estamos usando los tratamientos apropiados y por lo tanto tenemos que educar a esos médicos veterinarios, a esos prescriptores, a la gente que prescribe esos antimicrobianos para que tomen mejores decisiones. Datos de resistencia en animales enfermos, obviamente, y esto tiene que ver con la elección de las drogas para determinadas enfermedades y en el sentido de decidir, bueno, si en primera instancia vamos a usar trimodulin con sulfa. Si eso no funcionó, en segunda instancia vamos a usar amoxicilina. Y si eso ya no funciona, usamos otra cosa. Y eso entonces tiene que ver con recomendaciones terapéuticas en animales. Con toda esta información, nuevamente, usen información, reportes, que la gente tenga acceso a esta información, se generan estas guías de tratamiento con antimicrobianos para animales y esto entonces, como decía recién, nos permite hacer una evaluación o auditoría de los tratamientos. Sin una guía de tratamiento con antimicrobianos, no vamos a poder hacer evaluación o auditoría de los tratamientos porque no hay con qué compararlo. Entonces es imprescindible tener o lineamientos de uso juicioso, o guías de buenas prácticas, o guías de tratamiento específico. Y les voy a mostrar los tipos de guías que existen. Y esto es, nuevamente, vuelvo al ejemplo de Chile porque es cercano, en que se generó un manual de buenas prácticas en el uso antimicrobiano en animales pequeños. Y como dice aquí, es parte 1, conceptos generales, la parte 2 no ha salido. Pero aquí tiene que ver con medidas generales. Los antimicrobianos se categorizan dentro de estos niveles de importancia. Los antimicrobianos deben usarse en forma apropiada, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Medidas bastante generales de cómo se usan, pero no son específicas, indicando, por ejemplo, patologías específicas o microorganismos específicos de cómo debieran usarse, qué antibióticos, a qué dosis, etc. Pero esto es una buena aproximación inicial porque permite, nuevamente, comparar qué es lo que están haciendo los médicos veterinarios con respecto a esto. Y usar, por ejemplo, datos epidemiológicos de resistencia en los patógenos que causan enfermedades o infecciones en los animales pequeños. En Australia tenemos guías de prescripción de antimicrobianos para cerdos y distintas especies animales, todas las especies productivas, pero aquí, si se fijan, tenemos, y lamento que esté en inglés, pero lo copié directamente de la tabla de contenido, en que tenemos
patologías o síndromes específicos, como por ejemplo cojera en cerditos neonatos, enfermedades donde el signo clínico principal son las diarreas en cerditos recién nacidos de hasta 4 días, enfermedades en que el signo clínico principal es diarrea desde los 5 días hasta el destete, y así. Todas las enfermedades y todas las patologías, los síndromes que existen en estos animales están especificados, y cómo se identifican y cómo debieran tratar y por cuánto tiempo y con qué drogas, todo. Está todo descrito. Y por lo tanto esto ya es mucho más detallado y por lo tanto nos permite hacer una auditoría de esas prescripciones que están usando los médicos veterinarios o que están usando los productores en forma mucho más específica. En Dinamarca, por ejemplo, tienen también guías de uso antimicrobianos para las distintas especies animales. Les puse aquí la de animales de compañía porque es la que estaba en inglés, las otras estaban en danés. Pero aquí de nuevo, infecciones de piel. Aquí no sale, pero es piel, del oído, del tracto urinario, de la cavidad oral y del sistema gastrointestinal, del sistema reproductivo. Y tienen todas las patologías más comunes y cómo debieran tratarse estas patologías o estas infecciones. En España tienen un sistema de una aplicación online en el teléfono en que uno elige la especie de la que se trate y puede generar una selección del antibiótico basado en la indicación terapéutica o por una búsqueda avanzada, y aquí se puede hacer la búsqueda avanzada, o por el microorganismo patógeno que yo supongo o sé, bueno, si tengo los resultados del laboratorio ya sé que puedo usar porque va a venir con los resultados del antibiograma. Pero si no sé, y supongo que sí es Glasserella en cerdos, por ejemplo, puedo poner aquí entonces en patología particular o en el organismo específico y me va a decir qué tipo de antibióticos debería usar y cómo usarlos. En el Reino Unido, esta misma información de los antimicrobianos, aquí los tienen la categorización nuevamente, entonces los que no debieran usarse, los que se usan y que tienen un acceso restringido, que son los de altísima prioridad crítica, los de precaución y los de uso de prudencia, que son la primera línea. Y además, y este es un póster grande que se pega en las clínicas veterinarias cerca de donde se almacenan los medicamentos, tenemos indicaciones para todas las distintas patologías más comunes, cosa que el veterinario, la persona que está preparando esas drogas para la administración a esos animales, tiene acceso directo a esa información al lado donde están las drogas. Y finalmente, y para terminar, tenemos la importancia de las ciencias sociales cuando tenemos encuestas o entrevistas con métodos cuantitativos y cualitativos, porque esto nos va a permitir identificar la efectividad de nuestras intervenciones. Y esto puede incluir veterinarios o paraveterinarios, técnicos veterinarios, en su razonamiento en la decisión de prescripción, y hacemos encuestas o entrevistas. ¿Cuáles son los impulsores en la decisión de hacer cultivo y antibiograma, por ejemplo? ¿Es muy caro? ¿Qué opciones tendríamos? Por ejemplo, subsidios del Estado para para que el Estado vaya a pagar o subsidiar parte de los cultivos de antibiograma que nos permitan hacer un tratamiento más preciso. ¿O cuáles son los estímulos para las buenas prácticas? A los dueños y productores también se le pueden hacer encuestas o entrevistas. Si acaso esperan que el veterinario prescriba antimicrobianos, ¿por qué? Y otras cosas. Barreras, por ejemplo, para la implementación de normas de bioseguridad apropiada, acceso a vacunas, etcétera. Se pueden hacer muchas encuestas o entrevistas para entender cuáles son las barreras, los desafíos, las oportunidades y los impulsores para los comportamientos que ellos tienen. Y entonces ahí podemos, bueno, primero entender cuáles son los comportamientos problemáticos o las áreas deficitarias para poder hacer intervenciones que fomenten los cambios de comportamiento que tienen que ver con campañas de concienciación, campañas de educación. Y esto obviamente se refuerza con el ciclo típico de hacemos una intervención, hacemos la evaluación de esa intervención, el monitoreo y la evaluación de la efectividad con métodos cuantitativos y cualitativos y volvemos a hacer más intervenciones y es un sistema continuo, como todo lo que hacemos en epidemiología. Y un problema más que es importante también recalcar es que el cambio en el uso de antimicrobianos no necesariamente se refleja en un cambio en la resistencia a los antimicrobianos. Súper, súper importante.
Los cambios en el uso de antimicrobianos son más perceptibles. Si yo tengo un sistema de monitoreo apropiado del uso de antimicrobianos, con sistemas de prescripción electrónica u otros, yo puedo ver fácilmente si acaso los médicos veterinarios están cambiando sus comportamientos de uso de antimicrobianos. Pero esos no necesariamente se van a reflejar en cambios en la resistencia, porque los cambios en la resistencia son más imperceptibles, demoran más tiempo, y es algo que ya habíamos hablado anteriormente. Y obviamente, de nuevo, con esta flechita quiero indicar que son monitoreo y vigilancia sistemática del uso y de la resistencia, que nos permite verificar esos cambios. Y esto es tremendamente importante de comunicar y manejar las expectativas de los tomadores de decisiones, porque si nosotros estamos gastando un cerro de dinero, un cerro de recursos humanos, técnicos, financieros, todo, para ir a hacer la vigilancia activa de la resistencia a los antimicrobianos o recopilar datos de vigilancia pasiva de los laboratorios de diagnóstico privados, si yo no veo, como tomador de decisión, cambios en la resistencia a los antimicrobianos, puede que diga, ¿sabe qué? Esta es plata perdida. Pero no. ¿Por qué? Porque los cambios son más imperceptibles en la resistencia que lo que son en los usos. Y por lo tanto, una buena manera de verificar que los sistemas de intervención, los sistemas de manejo que estamos implementando, tienen un efecto, va a ser probablemente más visible con cambios en uso antimicrobiano. Y esto, obviamente, manejar las expectativas de estos tomadores de decisiones, tiene que ver con asignación de recursos y con la sostenibilidad de nuestros sistemas de uso juicioso, de vigilancia del uso, de vigilancia de la resistencia. Y finalmente, tenemos, bueno, volvemos al cuadrito inicial, en que tenemos la retroalimentación permanente de este sistema cuando tenemos vigilancia sistemática o monitoreo, sí, bueno, monitoreo o vigilancia sistemática, idealmente vigilancia sistemática en que la información de las decisiones en salud animal o en salud pública van a verse reflejadas en intervenciones que finalmente van a probablemente tener un impacto en esto, en el consumo, en el uso, en la resistencia, más lentamente, pero sí la van a tener, pero es un sistema continuo. Y con eso termino. Y estamos justo a tiempo. Ya, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Nos quedan algunos minutos. Ya en algunos minutos. Que, adelante, por favor. Esta es nuestra última instancia, así que... Última instancia, no, pero me pueden escribir a ti o me escriben a mí. Sí, de todas maneras. Última oportunidad. Jorge. No, gracias, Mauricio. Más que una pregunta, es que como no está preguntando nadie, es agradecerte por todas estas 6 sesiones, ¿no? La verdad que también agradezco al Proyecto Colombia por la organización de este evento, y como Bolivia hemos aprovechado bien, la verdad, como coladitos, porque llega en un punto bien especial lo que está comenzando a ser Bolivia. Muchas de estas sesiones prácticamente nos están poniendo más, nos están alineando más en todas las actividades que como Proyecto Bolivia estamos queriendo implementar en el país. Desde comenzar la vigilancia, que le da más sentido, después de escucharte, le da más sentido a lo que vamos a hacer. Nos ayuda bastante poder hablar con la parte interesada respecto a qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Con lo que ya se está haciendo en Bolivia con respecto a los residuos, y Carolina lo sabe muy bien eso, a querer integrar o a querer hacer en el futuro una vigilancia integrada. Entonces, todas estas sesiones, la verdad que han servido mucho. Más bien lo tenemos grabado porque seguro que vamos a seguir utilizando muchas cosas de las presentaciones, de la grabación, en todo lo que en adelante viene como proyecto y en la implementación de muchas cosas respecto a la SAN en Bolivia. Entonces, nuevamente te agradezco, muy gráficas las presentaciones, muy entendibles,
y ojalá no sea la última vez en que tengamos a Mauricio en este tipo de eventos. Tenemos que seguir organizando y no, gracias nuevamente, Mauricio, y cuando estés en Bolivia seguro que va a haber muchas otras consultas. Vamos a seguir exprimiéndole a Mauricio. Y era eso el comentario más que una pregunta. Muchísimas gracias Jorge por tus comentarios. Agradezco. Sí, bueno, de nada. Ha sido tremendamente entretenido preparar estas sesiones. Ha sido harto trabajo, pero ha sido muy entretenido porque me ha puesto a pensar en cómo presentarlo de una manera que sea didáctica. Así que me alegro mucho que haya sido útil y ojalá que siga siendo útil. Carolina, también tienes preguntas. Igual no, en esta oportunidad no es una pregunta más, Ah, solamente agradecimiento por la predisposición y paciencia de Mauricio por algunas preguntas, probablemente en algún caso muy básicas, pero que eran muy oportunas por la diversidad de público con el que contamos, ¿no? sí. Y contar con esas respuestas, como nos las expuso Mauricio, eran fundamentales, ¿no? Por la alta experiencia con la que cuenta. Entonces, nuevamente el agradecimiento como CESARAM, como CENASAC, como Bolivia, para poder compartirnos tanta información. Gracias, estimado. Muchas gracias por el comentario y de nuevamente, de nada, ha sido un placer poder aportar, ojalá. Y obviamente si tienen más preguntas o comentarios que me quieran hacer, yo estoy absolutamente dispuesto a seguir en esto. Y si necesitan información más específica con respecto a algunas cosas que hemos hablado, también podemos tener otra sesión, una o dos más, las que sean necesarias para cubrir algunos aspectos en forma más específica si ustedes así lo requieren. Buen día. Sí. Buen día. Buen día, les habla Marcelina Condori de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Mayor de San Andrés. Nosotros tenemos algo de experiencia, hemos trabajado con aves y donde hemos encontrado lamentablemente bastantes casos positivos de Salmonella y Campylobacter. Y mi consulta es la siguiente: ¿habría la posibilidad de que yo pueda guardar las cepas y luego podríamos ver la resistencia antimicrobiana de estos dos microorganismos que ya evidentemente generan resistencia antimicrobiana en nuestro medio? Sí, claro, o sea, encuentro buena, sí, sí, así como existe la posibilidad, sí. ¿Y tienes capacidad para almacenar esos aislados dentro de un congelador de temperatura apropiada? ¿A menos 70, a menos 80? Bueno, haríamos, la carrera es nueva, la carrera de medicina veterinaria es nueva. Estamos como carrera desde el año pasado, como programa desde hace 10 años, pero sí podríamos hacer una coordinación con la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que también es de la UMSA, para que nosotros colectamos las cepas y ellos podrían guardarnos estas cepas, porque lamentablemente de cada 10 pollos que se vende en el mercado, 8 tienen Campylobacter y 6 tienen Salmonella, ¿no? Y eso que la norma a nivel de la OMSA, o sea, nosotros en Bolivia, en el SENASAC, manejamos que los pollos que son de venta al consumidor no deberían tener Salmonella. Para Campylobacter no hay un programa porque sabemos que nuestro país no tiene las condiciones para detectarlo, pero nosotros sí lo hemos implementado, la norma de Campylobacter, pero hemos quedado muy preocupados de encontrar tantos positivos en el mercado de la ciudad de La Paz. Entonces, yo creo que Estos son podríamos guardar muestras, las cepas. y estas son muestras de carne o de aves Muestras de vivas. carne, no, De de carne, carne, ya, de y me carne, cuida de del alimento. carne, Ya, de carne. ok. Ajá. Sí, sería Todavía no tremendamente hemos hecho con interesante poder. animales vivos. Sí, ok. Sí, pero sería tremendamente interesante poder hacer las pruebas de susceptibilidad, porque por lo que entiendo, tienes solamente datos o los aislados, pero no le has hecho las pruebas de susceptibilidad. Me imagino que ahí, bueno, hay otros laboratorios y ahí habría que ver que a lo mejor Senasac estaría dispuesto a hacer las pruebas de susceptibilidad para esos microorganismos una vez que establezcan las técnicas de cultivo, por ejemplo, para Campylobacter. Salmonella ya lo hacen, entonces a lo mejor ahí habría que hacer una colaboración con Senasac para poder hacer esas pruebas de susceptibilidad, estaría bueno. Sobre todo por los altos niveles de prevalencia que tienen. Y eso entonces informa análisis de riesgo
de qué posibilidades hay de transmisión de esa resistencia en la cadena. Carolina, otra mano arriba. Ahora sí, necesito intervenir con la intervención de la doctora de la UNSA. Es muy importante lo que nos indica, nos ponemos a disposición para poder coordinar, sobre todo porque el hallazgo lo hizo en carne de pollo, ¿no? Entonces es importante poder, en coordinación con Vesna, que es nuestra especialista en laboratorios por parte de la FAO, con quien se está trabajando todos estos temas de aseguramiento de la calidad e implementar las vigilancias que tenemos previstas. Esta información que ha generado ya la UNSA nos va a servir de mucho, especialmente si se cuenta con los aislados y estos son viables para poder seguir con la identificación de la RAM, lo podríamos hacer, porque en alimentos todavía no se ha hecho los análisis para esta gestión. Entonces podríamos incluir como un grupito, digamos, de cepas aisladas del lado de La Paz. A nivel de investigación lo podríamos incorporar. Si nos puede dejar su número de contacto en el chat, sería importante para coordinar además con Vesna. Excelente. Me encanta. Coordinación, lista. Colaboración inmediata. Excelente. Muchas gracias, Bueno, Carolina, por también, ese comentario y por el ofrecimiento. para eso también sirven estas instancias. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, creo que iremos cerrando esta última sesión, esta sexta sesión. Y no me queda más que agradecer, Mauricio, por todo el trabajo invertido en esto. Sin duda va a ser de muchísima utilidad. Como decía Jorge, no solo estas 6 semanas, sino que va a ser un trabajo permanente. En este caso, que el proyecto trabaja con Bolivia y con Colombia, muchos de los temas que tú tocaste se vieron reflejados directamente en los planes de trabajo de cada país. Y sin duda les va a ayudar a orientar cada una de las cosas que ellos quieran hacer. Y sobre todo agradecer el hablar desde la experiencia y no solamente desde lo teórico, que eso permite visualizar mucho mejor estas ideas que muchas veces tenemos en la cabeza, que queremos muchas cosas, pero nos hace falta a veces aterrizar el cómo podríamos hacerla y el paso a paso para cada una de ellas. Así que por todo eso, Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, como dije recién, si tienen preguntas o comentarios, nos escriben. Y si hay algún requerimiento específico de alguna sesión, uno o más, de algo específico, de vigilancia, lo que sea, nos avisan y podemos prepararlo. Perfecto. Y como siempre les vamos a compartir las sesiones, así que no se preocupen, la grabación y las presentaciones van a estar a su disposición para visitarlas cuando quieran. Y bueno, con eso cerramos. Eso. Muchas gracias, Ángeles. Muchas Muchas gracias a gracias todos por su participación. a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho.